Me han estado consultando muchísimo acerca de los brotes psicóticos y debido a la desinformación que veo que circula, creo necesario hacer este video. Yo les voy a pasar a detallar lo que es un brote psicótico, pero antes tengo que hacer una serie de aclaraciones, ¿sí? En primer lugar, esto no es un teórico de psicopatología para futuros profesionales de la salud mental, así que lo voy a hacer lo más comprensible para todos, lo que voy a decir a continuación. Por otro lado, los brotes psicóticos inducidos por sustancias psicoactivas, cuadros neurodegenerativos y traumatismos quedan por fuera. También hay importantes matices a establecer en personas que sufrieron trauma o abuso temprano, porque ahí también pueden aparecer, entre comillas lo voy a decir, micropsicosis o episodios profundamente disociativos que no constituyen una estructura psicótica. Y de lo que se está hablando acá o de lo que me están preguntando, ¿sí?, es por un brote psicótico en el marco de una estructura psicótica y no tiene nada que ver con todo lo que venimos hablando. Por otro lado, también me parece importante establecer, en función de lo que establece la Ley Nacional de Salud Mental y en general las corrientes más actuales en psicopatología, que es no pensar a la psicosis como una estructura deficitaria. A menudo se piensa, o sea, pensaba en la psicosis como alguien que se quedó fijado en un estadio inferior del desarrollo. Bien. Y eso dejaba al neurótico como básicamente alguien que podía tomar decisiones sobre el psicótico, total, estaba en un estadio de desarrollo superior. Y eso no necesariamente es así. Los neuróticos también padecen, también pueden ser incapaces y también pueden ser vulnerables. Entonces, el propio estigma sobre el que recayó la psicosis y el lugar que terminó teniendo fue en buena medida lo que contribuyó a que después que se acceda a tratamiento o que se hagan distintas cuestiones que son necesarias para que la persona pueda sobrellevar su vida, no puedan ser llevadas a cabo adecuadamente. Bien. Es importante romper con este tipo de estigmas porque si no las personas siguen sin acceder a tratamiento y ahí es cuando aparecen los problemas. Sin embargo, sin embargo hay que diferenciar dos cosas acá. Una cosa es lo que es la psicosis en sí misma y otra cosa es lo que se produce cuando las personas no tienen acceso a atención de su salud mental. Porque si nos vamos a quedar con lo segundo, entonces vamos a cometer graves errores. Y esos graves errores son los que ha terminado reforzando y revictimizando no solo a sujetos psicóticos, sino a aquellos que pueden haber acabado siendo lastimados por el no abordaje adecuado de cierto padecimiento. Porque no perdamos de vista que el psicótico no es lo mismo que un perverso y mucho menos, en función de lo que establecía Lacan, un canalla. No tiene nada que ver con eso. Entonces, debido a que se confunde, vamos a circunscribir bien lo que es la psicosis, ¿sí? Para que lo entienda todo el mundo, existen dos estructuras en las cuales se piensa mucho, que es la neurosis y la psicosis. El neurótico, en general, es alguien capaz de establecer asociaciones, preguntarse acerca de lo que le pasa, hacerse preguntas, responde en base a localizaciones de sufrimiento más o menos precisas. El mismo Freud, ¿no?, dice, bueno, nuestro método es para neuróticos, no es para psicóticos, porque en el psicótico pasan otras cosas, ¿no?, que el mismo documento. El neurótico es alguien que puede hacer un uso del lenguaje compartido. Puede hacer un uso del lenguaje compartido por todos. Tiene organizada su propia forma de estructurar la experiencia vivida. Puede diferenciar lo que es él de lo que no. Ubicar lo que le resulta obsesivo o egodistónico o problemático. Lo puede ubicar. En la psicosis pasan fenómenos que no tienen una localización clara. El neurótico, por ejemplo, puede tener sus propias fantasías. Puede pensar distintas cuestiones. En el psicótico eso también sucede, pero hay momentos donde eso que el neurótico piensa, fantasea, produce y puede reconocer como producción y su propia mente, el psicótico no. Lo que fantasea, de repente, aparece afuera. Lo que cree, lo que le teme, aparece afuera. Entonces puede aparecer un otro que es persecutorio, un otro que quiere hacer daño. Rápidamente los fenómenos del lenguaje se deslizan y crecen, se expanden a algo por fuera de la órbita comprensiva neurótica. Por ejemplo, puede aparecer alguien que no se lavó las manos antes de comer en la mesa familiar de una persona con psicosis. Esto es solo un ejemplo. Nunca hay que quedarse solo con los ejemplos, pero lo pongo así para que se entienda. Nadie debe identificarse ni hacer un diagnóstico en base a un ejemplo de un video en redes sociales. Por favor. Esto es un ejemplo para que puedan entender la dimensión de cómo puede llegar a funcionar una estructura y también su cognición, ¿no? Digamos, la parte cognitiva de una estructura psicótica. Entonces de repente alguien cae sin haberse lavado las manos a una cena. Todos sabemos que no lavarse las manos puede constituir, ¿no?, portar gérmenes. Bien. Para una persona psicótica, eso puede leerse como un intento de homicidio. Vos me estás queriendo matar, porque no te lavaste las manos a propósito para contaminarme a mí. Así pueden escalar las cosas. También, a menudo, cuando sucede un brote, no es infrecuente que las personas crean que es una posesión. Porque si no tenés un marco
de una formación que te permite interpretar lo que está pasando, ciertamente es muy parecido a un brote. La persona deja de responder por sí misma. No responde más desde el lugar conocido por todos. Responde desde un lugar que el propio sujeto se desconoce. Ya no hay palabra reconociendo o dotando de sentido, invistiendo el propio cuerpo. Ocurren fenómenos donde la persona se mueve de otra manera, habla de otra manera, ¿sí? Que constituye un punto de ruptura, un quiebre radical con respecto a la continuidad en el existir y en el ser. También la psicosis es pensada como la locura total, lo cual tampoco es cierto. El psicótico no está todo el tiempo loco. No es así. Son momentos de quiebre. Distintos autores han pensado fading del yo a Oulagnier, telescopage también a Oulagnier. Bueno, todos tienen su propia terminología para dar cuenta de por qué y cómo se precipita un brote. El brote es un dejar de ser en el mundo, no solo para sí mismo. Los demás también se vuelven desconocidos. Ya no existe más el vos sos mi papá, vos sos mi mamá, vos sos mi compañero de trabajo, vos sos mi hijo. Durante el brote eso está ciertamente corrido. De hecho se usa la terminología aberrante. Aparece la palabra aberrante en algunas escuelas psicopatológicas. Bien, eso se corrió. Ya no está. El sujeto cuando está en un brote no reconoce al otro como padre, hijo, madre, hermano. Es otra cosa. Puede ser alguien puramente vividor, puramente amenazante. El otro tiene una consistencia muy rígida, muy dura, muy fuerte. Y no se mueve de ahí. Está cerrado a toda composición dialéctica. No es algo que se habla justamente por la vía del lenguaje y se comprende, como ocurre en el neurótico, ¿sí? Algunas escuelas antiguas hablaban de la pérdida de capacidad de insight, la pérdida de capacidad de darse cuenta. No hay un darse cuenta posible en la psicosis cuando se brota. Bien, habiendo dicho todo esto puede tener consecuencias más o menos graves. Esto no hace que automáticamente una persona psicótica sea incapaz de ejercer algún cargo o de, porque si, por ejemplo, la persona toma medicación o hace tratamiento, puede estar perfectamente estabilizada. Y además los neuróticos también se pueden desestabilizar. No de la misma forma que un psicótico. Eso es lo que las diferencia. Por eso también muchas veces las personas se preguntan, ¿no? Bueno, finge estar loco, está fingiendo estar loco. La psicosis es algo que ciertamente no se puede fingir. No hay forma. Cualquiera que haya trabajado con personas con psicosis se da cuenta de que es infingible. Es el orden de lo infingible. El neurótico además piensa en alucinaciones o piensa en ver cosas, en gritar, y es otra cosa totalmente diferente. La mayoría de los síntomas que por ejemplo pueden haber en la esquizofrenia ni siquiera son positivos o floridos, las alucinaciones y los delirios. La mayoría de las veces lo que hay son síntomas negativos, abulia, apatía, inmovilidad, acumulación. Aparecen otras cosas. No aparece el veo tal cosa. Eso puede estar. Y otra cosa, las alucinaciones no solamente son visuales, pueden ser olfativas, pueden ser sensitivas, táctiles, infinidad hay. La psicosis, y ciertamente también los antipsicóticos, interpelan directamente al campo de la salud mental. Pues los antipsicóticos han cambiado totalmente la forma en la que viven las personas con psicosis. De repente cuando logran dar con una medicación antipsicótica adecuada, con un profesional que les hace el seguimiento adecuado, ¿sí? Todas estas habilidades hay que hacerlas, porque si no la gente se queda con la imagen de lo que podría llegar a ser la psiquiatría como un método de tortura o anulamiento del yo, ¿sí? O anulamiento de las personas. Y en realidad la psicosis misma, por su condición, cuando se brota, cuando se desencadena, es la que anula a los sujetos. Y la medicación lo que puede hacer es que esos sujetos restauren su capacidad de experimentar la vida de una forma vivible. Y los vínculos y los otros dejen de tener esa consistencia tan invasiva, tan impuesta desde afuera. Los otros ya dejan de ser quienes buscan controlar o tienen un fin único, un enigma a ser descifrado, y pasan a ser sujetos con los cuales se puede convivir y compartir. Uno puede atestiguar en sujetos que estaban muy mal, ¿sí? Muy descompensados, que gracias a la medicación bien dada, pueden jugar, pueden trabajar, pueden vincularse, pueden pensar, ¿no? Pensar es una actividad muy privilegiada para el ser humano, para organizar las vivencias. Y eso, en un brote, se pierde, e incluso, si los brotes se suceden y a las personas se las deja estar brotándose sin tratamiento, todo eso implica pérdida de neuronas, implica destrucción del tejido cerebral, ¿bien? Por eso es tan importante que las personas tengan acceso a tratamiento, lo antes posible y lo mejor supervisado posible. Y si los pacientes están incómodos con algo, como subida de peso, hipersalivación, disminución de la función cognitiva, todo esto tiene que poder ser hablado con el psiquiatra y consensuado con él, porque son personas y tienen derecho a un tratamiento. Y gracias a ese tratamiento adecuado a sus necesidades, pueden vivir la vida, pueden conectar con otros, pueden compartir, insisto, pueden jugar, pueden trabajar, pueden hablar, pueden pensar. Sin la medicación, que no es la única forma de tratamiento, pero que es un pilar fundamental, lo es. Y negarlo no es solamente imprudente, no es solo imprudente, es violento.
Las personas con la uno puede ver cómo con la medicación las personas realmente mejoran. Y no hay que pensar que las personas mal medicadas son el reflejo directo de todo lo que es la medicación, porque en todo caso están mal medicadas, no es eso la medicación. También es visible cómo hay personas que se beneficiarían fuertemente de estar en tratamiento con antipsicóticos y no lo están, y están con benzodiazepinas o están con alcohol y benzodiazepinas. Y esas son las psicosis que tienden a empeorar y agravarse mucho, porque cuanto menos tiempo se está medicada la persona, peor es el pronóstico. Piensen que estar por fuera de la dimensión de la realidad no es gratuito. Estar brotado, estar con certezas, la certeza psicótica, estar con obsesiones psicóticas, con rituales psicóticos, implica una degradación de la vida académica, laboral, social, vincular. Y no es que los otros son malos por no querer estar con esa persona. Es cuestión de... Porque eso también pasa, ¿no? Me han preguntado, bueno, pero antes de me queda una persona, ¿por qué no se cambia el mundo primero? Bueno, entiendo que quienes escuchen este video, al escuchar este comentario, podrán incluso hasta soltar una sonrisa. ¿Cómo cambiar el mundo? Sí, hay gente que cree que como que por sí mismo medicar es como un acto del mal o un acto maligno. Recuerden el video de la chica que decía que en psicofármacos, la materia psicofármacos, le hacían estar del lado del diablo, ¿no? Por estudiar psicofármacos. Bueno, y así hay un montón de imaginarios al respecto. Al fin y al cabo, la psicosis no deja de ser un fenómeno incomprensible para el neurótico. Entonces, tiene que dotarlo de un sentido místico. O es posesión demoníaca, o el que lo trata es el demonio mismo. No se trata de eso, y eso efectivamente puede contribuir a que el mismo psicótico se descompense y tenga también delirios persecutorios. Porque no te olvides que le está diciendo a una persona que puede vivir al otro como muy real, muy invasivo, muy consistente, desfragmentador, que de repente hay un otro que lo va a venir a desfragmentar. Bueno, eso no ayuda. No ayuda. Así que es muy importante que las personas tengan en consideración que en la psicosis deja de reinar la dimensión de la voluntad, del querer o del pensar. Porque eso se puede ver afectado. Ahora, cuando hay tratamiento, de repente emerge la persona que realmente son, ¿sí? No es que cuando están brotados son realmente ellos. No, justamente. Se pierde el juicio. Se pierde la conexión con la realidad. Se pierde la existencialidad, la temporospacialidad, la diferenciación yo no yo. De repente puede aparecer supongamos que un profesor tiene estructura psicótica y no está adecuadamente tratado. Y un alumno dice, esta materia me encanta. Qué buena que está. Y el profesor puede decir, bueno, yo dicto esta materia. O sea que el alumno está enamorado de mí. Rápidamente salta, ¿no? Y esto no significa que el profesor vaya a querer tener un acercamiento con ese alumno, todo lo contrario. Puede de hecho expulsarlo, puede vivirlo como un abuso lo que ese estudiante hizo o le está queriendo hacer. ¿Se entiende cómo de repente deja de haber como una intermediación que conecte a las ideas y a la formación de pensamientos? También los humanos tenemos temores, secretos, cuestiones que pueden llegar ciertamente a atormentarnos. Bueno, eso al psicótico se le puede aparecer en la realidad efectiva, digamos, algo que teme, no está localizado en el interior del cuerpo o de las ideas. Aparece por fuera. Están invertidos los registros. El adentro es afuera y el afuera es adentro. Se vive la realidad de otra forma completamente distinta. Espero que este video haya contribuido a su comprensión respecto a los brotes.